Capítulo 13. El valor de ser vulnerable. La vulnerabilidad es un umbral difícil de cruzar, especialmente para quienes han pasado años tratando de ocultar sus miedos y anhelos. Esteban al principio nunca habría imaginado exponerse de esta forma ante alguien que no conocía en persona. Sin embargo, en cada carta que había recibido y cada carta que había escrito, sentía como sus paredes internas comenzaban a desmoronarse, permitiéndole mostrarse sin temor al juicio. Al leer las palabras de su amiga, comprendió que la vulnerabilidad no era sinónimo de debilidad, sino de una fuerza genuina, una que venía de aceptar quién era realmente. En la última carta, ella escribió: «Hay algo curioso sobre la vulnerabilidad. A veces pienso que ser vulnerables es como entregarle a alguien las piezas rotas de uno mismo, con la esperanza de que puedan entender el valor de esas fracturas. Al escribirte siento que no solo estoy compartiendo lo que soy, sino que estoy confiando en que sabrás valorar esas partes de mí que incluso yo misma dudaba en mostrar. Hay algo en esta relación que me ha ayudado a ver que no necesito ser perfecta para ser querida. Quizás, al dejarme ser frágil. Contigo he aprendido también a aceptarme con mis grietas». Esas palabras resonaron en él como pocas lo habían hecho. ¿Cuánto tiempo había pasado escondiendo sus propias grietas? En su vida cotidiana, siempre había tratado de mostrarse fuerte, sin dejar entrever sus propios miedos y dudas, como si la vulnerabilidad fuera un lujo que no podía permitirse. Sin embargo, en esas cartas, con cada página, había encontrado una libertad desconocida, una en la que podía despojarse de las máscaras, y en la que los silencios no eran incómodos, sino reveladores. Esteban le respondió esa carta con una reflexión sobre su propio proceso de abrirse. A veces me pregunto qué tan diferentes serán las relaciones si todos pudiéramos mostrarnos vulnerables desde el principio, si no tuviéramos que esperar a sentirnos seguros para compartir nuestros miedos y deseos. Es irónico porque siempre creí que mostrarme fuerte era la mejor manera de protegerme, cuando en realidad esa fortaleza se convertía en un muro que me aislaba. En cada carta, he sentido el alivio de poder ser yo mismo sin necesidad de aparentar que al abrirme contigo, también me estoy reconciliando conmigo mismo. Al leer su respuesta, ella sintió como su pecho se llenaba de una calidez indescriptible. No solo estaba construyendo una amistad con alguien que la comprendía, sino que también estaba encontrando el valor para mostrarse sin miedo a ser rechazada. Desde pequeña había aprendido a callar sus sentimientos, a guardarse para sí misma todo aquello que la hacía sentir vulnerable. Sin embargo, en esas cartas encontró un espacio en el que podía ser ella misma, y en el que sus palabras no eran juzgadas, sino valoradas. En su siguiente carta, ella le confesó: «Recuerdo la primera vez que lloré frente a alguien, sentí una vergüenza tan intensa que me prometí no volver a hacerlo. Durante mucho tiempo cargué con esa promesa, creyendo que llorar, sentir o mostrarme frágil me hacía débil. Pero contigo he aprendido a ver la belleza de la vulnerabilidad, a entender que no se trata de mostrar una imagen perfecta, sino de ser honesta conmigo y con los demás. Gracias por ayudarme a comprender que ser vulnerable es una forma de ser valiente». Esta confesión la acercó aún más a Esteban. No se trataba solo de compartir anécdotas, sino de descubrir, juntos, lo que significaba ser auténticos en un mundo que rara vez dejaba espacio para esa autenticidad. Decidió responder con un pensamiento que hacía tiempo quería compartir. «Pienso que la vulnerabilidad es un acto de amor hacia uno mismo y hacia los demás. Al dejar que otros vean nuestras partes frágiles, les estamos dando permiso para que también se muestren como son. Desde que comenzamos esta correspondencia, he sentido como mi percepción de mí mismo ha cambiado. He dejado de temerle a mis imperfecciones y, en su lugar, he aprendido a verlas como una parte esencial de quién soy. Gracias por permitirme ser vulnerable contigo, por mostrarme que en esa fragilidad también se encuentra una fuerza». Las cartas se convirtieron en un refugio de confesiones profundas y en una constante invitación a abrirse. Ambos comenzaron a notar cómo la vulnerabilidad les otorgaba una sensación de libertad, el peso que cargaban disminuía, y la conexión entre ellos se volvía más fuerte y significativa. No solo estaban construyendo una amistad basada en la complicidad, sino también una especie de pacto invisible en el que el juicio no tenía lugar y en el que ambos podían ser sinceros sin reservas. En una de sus cartas, ella escribió una reflexión que resonaba como una declaración de principios. «He llegado a creer que la vulnerabilidad es uno de los regalos más preciosos que podemos darnos mutuamente. Es como mostrar una herida que aún duele, esperando que el otro no solo entienda su dolor, sino que también vea la belleza en esa cicatriz.
Gracias por no solo escucharme, sino también por entenderme, por hacerme sentir que puedo ser yo misma sin miedo a ser juzgada. La vida es un lugar más habitable cuando uno puede mostrarse sin filtros. Esas palabras fueron para Esteban un bálsamo que le permitió reafirmar su propia valía. Su relación había trascendido las barreras de la correspondencia, y ahora sentía que, aunque no la conocía, su conexión era más profunda que muchas de las relaciones presenciales que había tenido. Ella le había mostrado la belleza de lo que había considerado defectos, y lo había ayudado a ver la fortaleza que residía en aceptar sus emociones. Decidió terminar su carta con una reflexión que resumía el proceso por el que estaba pasando. Siento que al mostrarme vulnerable contigo, estoy recordando partes de mí que había olvidado. Hay algo increíblemente liberador en poder ser uno mismo, sin adornos ni máscaras. Gracias por permitirme explorar esta faceta de mí que tanto había reprimido. Nuestra amistad me ha enseñado que el valor de ser vulnerable radica en aceptarnos tal como somos, con todas nuestras luces y sombras. Con el paso de las semanas, ambos se dieron cuenta de que la vulnerabilidad no solo era un acto de valentía, sino también una forma de sanar y de descubrir partes de sí mismas que habían estado escondidas. A través de esa correspondencia, encontraron una amistad que trascendía los límites de lo que alguna vez imaginaron posible. Y así, entre cartas, confesiones y reflexiones, fueron tejiendo una conexión que no necesitaba más que la sinceridad de ambos. Aprendió que la verdadera fortaleza radicaba en mostrarse tal cuales eran, en aceptar sus propios miedos y en comprender que la vulnerabilidad era, en esencia, una forma de amor y respeto hacia uno mismo y hacia el otro.